Como te imaginarás, hoy vamos a hablar del diseño de baños pequeños, pero aunque te resulte raro, voy a arrancar contándote todo lo que no vas a ver en este video. No te mostraremos una serie interminable de fotos de baños, describiendo lo que se puede ver a simple vista, porque para eso tenés a Pinterest o las imágenes de Google, o una revista de decoración, y además el video sería muy aburrido. Lo que sí vas a encontrar en este video es un catálogo de consejos útiles para diseñar un baño pequeño. Tienen que ver con las cosas que he ido aprendiendo en el tiempo y también con mis propios errores. Y si te quedas hasta el final, te voy a mostrar 3 diseños de baños compactos explicados con sus medidas. Por cierto, soy el arquitecto Marcelo Seya y te invito a que me acompañes. Dado que, como ocurre generalmente, el baño siempre es un espacio muy pequeño, la pregunta del millón sería: ¿cómo hacer que un baño se vea más grande? Toma papel y lápiz y empezá a anotar. Lo primero es tan básico como decir usar colores claros. No hay duda que los colores claros en revestimientos, en pisos y en techos ayudan a reflejar la luz que les llega desde afuera o la luz artificial. Y de esa forma la luminosidad se transforma en una sensación de mayor amplitud. Tampoco es que tengamos que ser tan lineales y andar por la vida pintando todo de blanco, no. Uno puede llegar a ser transgresor en este sentido y proponer, qué sé yo, como un juego de contrastes entre el piso y las paredes, o proponer algún material, vamos a decir, inesperado en el uso de, por ejemplo, caracterizando una zona, por ejemplo, la ducha u otro sector del baño. Otro tema que va en esta onda es el uso de los sanitarios suspendidos, que son artefactos de colgar. En vez de asentarse sobre el piso, obviamente se fijan sobre la pared, que al estar separados del piso dan como una mayor sensación de amplitud y por otro lado hacen mucho más fácil la limpieza. Pero, como imaginarás, a poco que nos pongamos a visitar sitios de venta de este tipo de sanitarios, comprobaremos que el costo es de 3 a 4 veces superior al de los sanitarios tradicionales. Lo que viene a abonar un poco la idea que todo lo lindo termina siendo caro. Otro de los recursos a los cuales puede recurrirse para dar mayor sensación de amplitud es en el uso de las mamparas. Por ejemplo, utilizar mamparas de cristal pero transparentes. Lo que logran las mamparas es que al traslucir lo que hay detrás nos permiten tener una mayor sensación de profundidad. Caso contrario a lo que ocurriría, por ejemplo, con un cristal opaco o con una cortina. Después, obviamente, nos va a quedar el compromiso de ver cómo solucionamos el tema de la privacidad que plantea una mampara transparente al abrir la puerta del baño. Pero quizás a lo mejor eso puede resolverse con algún ploteado estratégico en lugares estratégicos que disimule un poco las vistas sin cortar con esta sensación de continuidad. Bueno, los espejos han sido históricamente un recurso también usado para dar mayor sensación de espaciosidad. En los baños también funcionan, porque no solamente reflejan lo que hay en el muro, sino también multiplican la luz que les llega desde afuera o la luz artificial. Si no tienen marco, este efecto es aún mejor. Si hay un lugar donde funcionan muy bien las puertas corredizas, siempre es en el lugar donde hay poco espacio, y en el baño es un candidato ideal en este sentido. El colocar una puerta corrediza nos evita tener que dejar un espacio libre, que es el espacio donde bate la puerta al abrir, que no podemos ocupar con otra cosa. Dentro de las puertas corredizas yo suelo sugerir las puertas de embutir, que normalmente tienen como un cajón de acero, de chapa, que hace las veces de cofre, en el cual se esconde la puerta, que normalmente está terminado con un acabado de algún tejido metálico que suele servir para hacer el revoque de tal forma de terminar ese cajón disimulado con el muro. Y un detalle que no es menor y que es especialmente útil en los baños que son muy pero muy chicos. Aunque no resulte muy grato pensar en esta circunstancia, imaginemos que se desmaya o se desvanece una persona detrás de la puerta dentro del baño. ¿Cómo hacemos para sacarla cuando la puerta es de abrir? Esto nos da la pauta hasta dónde es importante en un lugar muy pequeño el uso de puertas correderas. Hablemos un poco de los revestimientos de paredes. Usar el mismo piso repetido en el revestimiento es un muy buen recurso para dar uniformidad y lograr cierta sensación de mayor amplitud visual. Más aún cuando ocupamos piezas cerámicas o de porcelanato de gran tamaño, porque de esta forma vamos a tener menos juntas y menos distorsión a la vista. Si bien ya lo hemos mencionado en otros videos, está también el recurso que, por ejemplo, nos permite no tener que andar revistiendo todo el baño desde el piso hasta el cielo raso. Una alternativa común, con muy buenos resultados, es, por ejemplo, revestir hasta el metro de altura en toda la zona perimetral del baño y
pintar con algún látex lavable la parte superior hasta el cielo raso. Eso sí o sí, con la salvedad de que la zona de la ducha debería estar revestida porque es la zona que va a recibir el agua. Te aseguro que de esta forma, en un baño típico de cualquier casa, podríamos estar ahorrando hasta 10 metros cuadrados de revestimiento. Estamos hablando de materiales y de mano de obra, no es poca cosa. Hago una salvedad en este punto. Ustedes me van a ver mencionar muy seguido el tema de abaratar costos. Hay que tomar conciencia de que el baño es el ambiente más caro de toda la casa y uno puede tener un baño espacioso, pero sin tener que gastar tanta cantidad de dinero como normalmente terminamos haciendo cada vez que tenemos que hacer un baño. En este sentido también va este consejo, que es el uso de las guardas. Las guardas suelen ser elementos decorativos que tienen distintos componentes, por ejemplo cerámicos, mármol, vidrios, metales, y el detalle que no es menor es que son carísimas, siempre son muy caras y desde el punto de vista del ahorro económico podrían llegar hasta ser obviables. Claro, por supuesto que si querés jugarte con algún detalle decorativo que incluya guardas, está bien hacerlo, pero no por eso hay que desconocer este hecho, el tema de la economía, que es muy importante. Como siempre digo, guarda con las guardas. Hablemos un poco de las bañeras. Reconozcamos un hecho que es incontrastable. Al día de hoy, muy pocos baños se hacen incluyendo una bañera. Y esto no tiene que ver con una cuestión de moda necesariamente. A mí me importan muy poco las modas en este sentido, sino que creo que la gente ha tomado conciencia que en definitiva las bañeras se usan muy poco. Es más, te pregunto a vos que tenés un baño con bañera en tu casa, en lo que va del año, ¿cuántas veces las has usado? Yo creo que las bañeras han sido concebidas como un espacio de relax, y aúna un poco el baño con distenderse y demás. Y esto precisa de tiempo. Y en general terminamos bañándonos después en la ducha porque tiempo es lo que menos tenemos. Además de todo esto, visualmente ocupan mucho espacio y convengamos también, entrañan cierto uso peligroso. Son peligrosas para usar y esto no tiene que ver con una cuestión de edad. En cualquier edad. Dicho todo esto, si tu baño incluye el espacio suficiente como para colocar una bañera y te pensás tomar esa ceremonia de relax como tal, bienvenido a colocar una bañera, pero como decimos siempre, sin culpa. Por las mismas razones que te venía explicando, obviamente la ducha resulta consumir mucho menos espacio que una bañera. Pensémoslo de esta forma. No podemos concebir que una bañera tenga menos de 1,50 m. Y si tenemos que resolver el espacio de una ducha para baño de dimensiones reducidas, con un box de 80 x 80 podríamos arreglarnos. Lo ideal sería un poquito más, pero con 80 x 80 podríamos decir que estamos más o menos cubiertos. Hablando de los tipos de ducha, digamos que hay dos clases. Lo que llamamos ducha de obra, que es aquella que está revestida todo con cerámica o porcelanato, y los platos de ducha, que son artefactos que se colocan sobre el piso, que en general están hechos de fibra de vidrio o de acero esmaltado, que se amuran sobre el piso. Personalmente, y esto es una visión personal y no es una ley divina, obviamente, prefiero las duchas de obra. He tenido malas experiencias con los platos de ducha mal colocados, porque por un lado en muchos casos suenan como que se despegan de la base, no están bien rellenas la base, y en otros tantos tienen muchos problemas de filtración. Si vamos por la ducha de obra, puede resolverse la parte inferior de distintas formas. Una manera es generar solamente un desnivel en el piso y la otra es generar un pequeño zocalito superior que se eleva del piso del baño, sobre el cual luego después se monta la mampara de ducha. Esta mampara se puede asentar directamente sobre el piso del baño, pero en general no es una opción que recomiende porque suele traer también problemas de sellado. Y muy a propósito de esto, es muy común que hoy se utilicen, por ejemplo, en los desagües de las duchas, o en las coladeras como la llaman en algunos lugares, filtros anticabello. Estos filtros suelen taparse muy fácilmente cuando se mezclan con jabón y demás. Por eso cuando veas que demora mucho el escurrimiento, ni bien veas que se forma un pequeño charquito, hay que tomarse el trabajo de retirar la rejilla y limpiar estos filtros. Porque si se encharca mucho el agua, corremos el riesgo de que se provoquen filtraciones hacia el resto del piso del baño. En cuanto a los ingresos o el acceso del baño, hay que tener en cuenta esta cuestión. Si el baño está muy cerca de zonas de mucho uso, por ejemplo el comedor o el estar, hay que tratar de que la apertura no genere visuales incómodas hacia el inodoro. Lo primero que debería verse sería el área de lavabo. Y un recurso también muy utilizado es, por ejemplo, hacer abrir la puerta, cuando es de abrir,
en el sentido contrario a la lógica, vamos a decir, de tal forma que al abrir protejan la vista del inodoro, bueno, más que del inodoro, de quien está sentado en el inodoro. De ser posible, siempre hay que ventilar los baños, obviamente, de forma natural, es decir, con una ventana al exterior. Pero cuando esto no es posible dentro del diseño de tu casa, hay que recurrir necesariamente a medios artificiales. ¿Cómo? Obviamente con el uso de un buen extractor de aire. Y esto no solamente por una cuestión de olores, sino también para eliminar los vapores que normalmente luego del baño pasan al resto de la casa y terminan formando hongos y mohos. Dentro de estos extractores podés elegir con varios modelos de encendido, por ejemplo que se prendan en el momento que se enciende la iluminación, o aquellos, por ejemplo, que luego de encenderse tengan un temporizador que los apague automáticamente. Si tengo que recomendarte uno en especial, te diría que elijas los más potentes. Aquellos, por ejemplo, de 6 pulgadas que tienen una salida por pared o por techo de alrededor de 15 centímetros, para un baño promedio más o menos pueden renovar todo el aire del baño en menos de 10 minutos. Cuando hablamos de la elección del piso, en general estamos más concentrados en que vaya bien con el revestimiento. Pero no tenemos que olvidar un tema muy importante, que es la seguridad. Un piso no debería ser peligroso para caminarlo con los pies descalzos. En este sentido, el que menos te recomendaría son aquellos, por lo general, porcelanatos hiperpulidos, de esos que nos podemos peinar delante del piso. Bueno, esos son los menos indicados porque son los más resbalosos. Yo te recomendaría, en este sentido, que busques algún cerámico o porcelanato que tenga cierta textura, si se quiere, o de los más opacos. Todo esto sin caer en el extremo de utilizar los más ásperos, porque en definitiva después terminan siendo muy difíciles de limpiar. Una buena opción para armar un baño reducido, un baño pequeño, para todos aquellos que quieren disfrutar del enorme placer de poder utilizar un bidet, que aquí ya lo hemos hablado, pero aquí te lo voy a dejar si querés ahondar un poquito más en este tema, es la utilización de un inodoro con bidet portátil. Es un sistema muy práctico que consiste en acoplar al inodoro un dispositivo que produce la limpieza y lo hace bastante bien. Personalmente sigo prefiriendo el uso del sanitario aparte, pero desde el punto de vista de la economía del espacio, el hecho de no tener que disponer de un espacio para el bidet es un ahorro importante de superficie. Bueno, para aquellos que quieren una alternativa más gourmet, si se quiere, tienen la posibilidad de acceso al inodoro japonés o inodoro inteligente. Básicamente incluye también un sistema de desodorización y la posibilidad de regular tanto la presión como la temperatura del agua. Pero obviamente, como imaginarás, todo esto ante un precio bastante más saladito. Hablando del espacio de guardado, tener espacio suficiente para guardar las cosas no solamente tiene que ver con la practicidad del uso del baño, sino también a cierta sensación de mayor amplitud en el orden. En el mercado hay infinidad de variedad de percheros, repisas, estantes para ubicar en paredes, en esquineros, detrás de las puertas o en armarios especiales que resuelven perfectamente este tipo de cuestiones. Una cosa que también suele ser bastante útil es la formación de especie de nichos en la pared por ejemplo de la ducha, como para alojar los shampoos o algunas cuestiones de uso cotidiano. Hay que aclarar que en este caso, si bien resultan muy agradables y muy prácticos, para que tengan una profundidad adecuada tenemos que hablar de que tenemos que tener un muro de no tan reducido espesor como para que el estante pueda ser cómodo en el uso. Y llegamos a la parte del video que te había prometido al principio. Vamos a ver 3 diseños de baño que balancean algo así como la estrechez y el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ni más ni menos que hasta dónde podemos achicar el baño sin que nos duela o se comprometa la practicidad de uso. Por eso vamos directamente a los ejemplos. Arranquemos con un primer ejemplo de un baño clásico con distribución lineal que tiene, vamos a decir que todos los servicios, porque está incluyendo una zona de lavatorio, inodoro, bidet en este caso y una zona de ducha. Analicemos un poquito cuáles serían las medidas lógicas para un baño con este tipo de distribución. Arranquemos por una de las más sencillas, el ancho, en este sentido. Si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, que el sanitario más largo, en este caso el inodoro, tiene alrededor de entre 66 a 68 centímetros, vamos a calcular derecho, vamos a hacer números redondos y digamos que tiene 70 centímetros. En este lugar no podría haber menos de 60 centímetros. ¿Por qué? Y porque es el lugar básico para no chocarnos, para poder circular. Con este planteo estaríamos hablando de que tenemos un baño de, hablemos algo de alrededor
1,30 m. Podría ser 1,40 m con más comodidad, pero con 1,30 m estamos moviéndonos bastante bien. Veamos un poco cuál sería la dimensión a lo largo. Tiremos algunas medidas más o menos estándar. Si bien un lavabo o un lavatorio hay de distintas medidas, desde 40 centímetros para más adelante, digamos que le damos en este caso 60 centímetros. Y que cada uno de estos dos sanitarios, tanto el inodoro como el bidet, que tienen de ancho entre 36 a 38 centímetros, yo sigo proponiendo los números redondos y digamos que cada uno de ellos tiene 40 centímetros. 40 acá, 40 acá. Y estimemos un ancho de 80 centímetros para la ducha. Ducha que puede ser más chica, pero con este tamaño es una ducha cómoda que hasta nos permitiría, por ejemplo, colocar algún divisorio, alguna mampara acá o una cortina divisoria sin alterar demasiado los espacios. Desde este punto de vista ya tenemos alojados los 4 elementos principales. Ahora nos quedan los espacios vacíos, que son estos, estos y estos. No hay una regla escrita, pero se considera que un espacio medianamente cómodo está entre los 15 y los 20 centímetros medidos, desde un sanitario hasta lo que tienen al lado, o una pared u otro sanitario. Yo propongo en este caso adoptar 20 centímetros. Entonces diría 20 centímetros para acá, 20 para este caso, y acá le daría 25 de separación entre uno y otro. ¿Por qué? Porque suele ser un lugar donde a veces se aloja la rejilla del piso, la pileta de piso, o bien es lugar, por ejemplo, para un cesto. Entonces, desde esta sumatoria de medidas, estaríamos hablando de un largo total de 2,85 m, si no me falla la memoria y la calculadora. Si tengo que decir, por ejemplo, cuál es el margen que le puedo quitar sin que me provoque ningún dolor, yo diría alrededor 20 centímetros podríamos sacarle y llevar esto, por ejemplo, a 2,65 sin generar ningún tipo de disturbios en cuanto al buen uso del baño. Esto se completa, por ejemplo, con un acceso desde este punto, con una puerta que no debería ser menor de 70 centímetros y que está girando hacia adentro. Tiene una buena apertura, no hay ningún problema. Pero aquí te propongo, por ejemplo, hacer un pequeño cambio que puede, sobre la base de esta distribución, proponer un uso alternativo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros cerramos este acceso y nos planteamos, por ejemplo, una puerta desde otro ingreso, por aquí por ejemplo, un ingreso que en este sentido, con una puerta de abrir, que nos daría la posibilidad, en el caso por ejemplo de que tuviéramos un poquito más de holgura en este lugar, a lo mejor tener un tabique aquí con una puerta, una segunda puerta, que nos permitiera un cierto uso compartimentado, un típico baño compartimentado que nos divida esto de esto y nos permita un uso simultáneo para tareas más o menos compatibles, para usos compatibles, como podría ser, por ejemplo, estar lavándose los dientes y bañándose. Con lo cual, en una distribución de este tipo, estamos hablando 2,65 m a 85 y de 1,30 m a 1,40 m. Veamos ahora dos versiones de cómo amoblar un baño pequeño, pero de forma cuadrada. Un baño con una versión small, diría yo, una versión pequeña y una versión un poco más extendida, más large, digamos, donde tengamos las cosas más completas. Analicemos en principio este primer ejemplo. Un baño chico que tiene una distribución cuadrada, pero que en este caso carece de bidet. Bidet que puede ser reemplazado por este inodoro con la incorporación de un bidet portátil como habíamos visto anteriormente. Pero veamos un poco cómo está distribuido. Tiene un espacio de lavatorio que supongamos que le diríamos 70 centímetros. Un box de ducha o una zona de ducha a la cual por ejemplo le podríamos dar 90 centímetros. Ya aquí nos está dando 1,60 m en este sentido. Bueno, si la ducha tiene 90, habíamos dicho que una ducha de 80 por 80 también está bien, pero bueno, para movernos con un poquito más de holgura vamos a darle 90 por 90 y en este espacio, ya que lo queremos transformar en un baño cuadrado, deberíamos disponer 70 centímetros. Cierra bien, ¿por qué? Porque acá tendríamos 40 centímetros y 15 de cada lado. De esa forma entonces nos queda un baño de 1,60 m por 1,60 m, con un acceso desde este lado, acceso que podría por ejemplo reemplazarse en el caso de que quisiéramos resguardar un poquito las vistas por una puerta que abriera en este sentido, de tal forma de que al abrir protegiéramos un poco la vista directa sobre el baño y si quisiéramos una versión aún más cómoda si se quiere o que invadiera menos,
hasta podría llegar a reemplazarse por una puerta corrediza de embutir dentro de la pared interior o que corriera por el exterior. De esa forma tendríamos bien libre esta zona de uso sin ningún problema, pero en general estamos hablando de 1,60 m por 1,60 m. Poniendo un bidet portátil, por ejemplo, tenemos un baño absolutamente completo y cómodo. Y luego tenemos esta versión un poco más extendida, un poco más cómoda, en donde tenemos el clásico ejemplo de los sanitarios enfrentados, de los usos enfrentados. ¿Cómo deberían estar planteados o con qué medidas mínimas deberíamos manejarlos? Bueno, vamos a delimitar en este caso una zona para ducha, que sería esta zona acá, a la cual le diéramos 70 centímetros. Como en el caso que habíamos analizado anteriormente, le vamos a dar 40 centímetros a cada sanitario, inodoro y bidet. Nos vamos a manejar en este caso con 20 centímetros, 25, separación entre uno y otro, y 20 centímetros. Con esta cuenta, si yo no me equivoco, nos estaría dando desde aquí hasta aquí alrededor de 2 metros 15 centímetros. En el otro sentido, podríamos estar planteando lo siguiente. Sabemos que normalmente tendríamos que tener una puerta mínima de 70 centímetros y que el inodoro, que es el artefacto más largo, está midiendo alrededor de 70 centímetros. Entonces, para que esto no abriera sobre nuestras rodillas, deberíamos tener en este lugar más o menos unos 80 centímetros. De este lado, y considerando que normalmente los lavatorios o las bachas o los lavabos se le suele dar alrededor de 55 centímetros, yo me manejaría por lo menos con 10 centímetros más, quizá acá estamos fuera de escala, pero decir que desde acá hasta acá hubiera más o menos 65 centímetros. Con lo cual volvemos a tener las medidas cuadradas de poder plantear un baño en 2,15 por 2,15. Cabe la aclaración, en este caso me tomé el trabajo de hacer un lavatorio más grande, que dado que esto tiene 1,45 m, hasta nos permitiría colocar doble bacha. Yo lo veo un poco sin sentido, el doble uso para un baño tan chiquito no tiene mucha razón de ser, pero bueno, puede dar lugar a una bacha y a lo mejor un sector donde pongamos un mueble tipo de columna, vamos a decir, y en este sector a lo mejor reservar un espacio para guardado de cosas dentro del baño. Y si lo pensamos al revés, podría llegar a ser, por ejemplo, una alternativa como para colocar un lugar de armario, es decir, plantear, por ejemplo, un lugar de armario para el otro sector, por ejemplo, un dormitorio que pudiera estar de este lado. Entonces tenemos una ducha un poco más lógica de tamaño y un espacio de guardado para el ambiente contiguo al baño. Como no podía ser de otra forma, el video se hizo largo, pero no importa, yo prefiero que los videos sean largos pero jugosos, que haya mucho material para sacar. Por eso ya te estoy invitando a que repases todo lo que hemos dicho y con papel y lápiz apuntes las cosas que podés utilizar en tu propio baño. Seguramente no va a ser la última vez que estemos hablando de este tema, porque hay un montón de cosas para decir. Por eso te invito a que, si no estás suscrito, lo hagas tocando este botón y activando la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que vayamos a subir nuevo material, y que sigas viendo este video, que seguramente es mucho más útil que el que acabas de ver. Gracias por haber llegado hasta aquí, un abrazo grande para todos.